¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy vamos a hablar sobre la fuerza de voluntad. Cómo resetear o cómo jugar con la biología, por así decirlo, de nuestro cuerpo para tener niveles más altos de fuerza de voluntad y que no nos cueste tanto las cosas y que de verdad pues dejemos de procrastinar de una vez por todas. De hecho, ayer en mi Instagram, en Preparador EduFish, subí, lo estoy buscando ahora mismo, subí una frase que creo que nos representa a todos los procrastinadores. No conozco a nadie que no sea procrastinador, por eso os meto a todos y me meto yo mismo. Pero bueno, sí que se pueden reducir eh, la posposición. Me ha salido ahí muy catalán la posposición. Y subí la frase de nunca habrá un momento perfecto para hacer algo que te exija. Obviamente hay un momento perfecto para llamar a Uber y que te traiga la comida. Hay un momento perfecto para, no sé, pasártelo bien con tus amigos. Pero para hacer algo que te exige, ¿de verdad? ¿Vas a empezar ahora a hacer el primer supuesto práctico? ¿Vas a empezar ahora a exponer tu defensa de la programación? Pues lo dudo mucho, lo dudo mucho. Y lo vas a posponer hasta que tú quieras. Antes de seguir, sí que os quería decir que vayáis a las notas del programa o a mi instagram.com/preparadoredufis y os apuntéis al webinar de este jueves. Ya sabéis, llevamos, es el tercer webinar consecutivo. Los hago en oculto y luego los quito, entonces apuntaros, porque además a todo aquel o a todo aquella que se apunte al webinar, le voy a regalar un pequeño resumen que he hecho del libro Aprendizaje para la Vida, que me parece un libro bastante chulo para abrirnos la mente en cuanto a docentes. Y bueno, os pasaré el enlace y también formaréis parte de mi lista de correos. Una vez dicho esto, y ya sabéis que tenéis en oferta esta semana mi curso de metodologías activas, vamos a empezar con 3 consejos muy sencillos para mejorar tu fuerza de voluntad basados en la ciencia. Sale de 2 estudios. El primer estudio se vio que los jueces de una prisión fallaban más en contra cuando me refiero en relación a los presos. Iban presos presos que tenían que ser juzgados si seguían en prisión o tenían ya la libertad y se comprobó que fallaban más en contra, era un estudio bastante numeroso, que fallaban más en contra, es decir, que seguían en la cárcel cuando justo antes de irse a almorzar porque tenían lo que se dice fatiga de decisión, tenían menos energía y por ende, cuando volvían de almorzar o cuando tenían, digamos, por así decirlo, más glucosa en el cuerpo, solían hasta tener un 60% más de fallo a favor, es decir, les dejaban en libertad a estos presos y se han hecho bastantes estudios después de esto para observar que en muchas ocasiones tu biología afecta a la hora de tomar decisiones y afecta a la hora de tener fuerza de voluntad. Luego se hizo también un pequeño estudio donde se vio que los alumnos y alumnas que desayunaban alimentos saludables, por así decirlo, con bajo índice glucémico, tenían mejor rendimiento, mejor actuación en las primeras horas del día que aquellos que desayunaban galletas, aquellos que desayunaban muffins. Y esto viene de la glucosa. Nuestro cerebro necesita glucosa, pero claro, no necesita picos de glucosa, no necesita desayunar y de repente que haya unos descontroles, un desequilibrio en cuanto a los niveles de glucosa, en cuanto al pico de insulina, porque entonces luego viene el bajón. Así que os recomiendo que si vais a desayunar, si desayunáis, porque en mi caso muchas veces no lo hago, pero si de verdad necesitáis como esa energía del desayuno, lo cuidéis mucho y si vais a estudiar o comeros la rana en los primeros momentos del día, cuidéis ese desayuno y tiréis más de frutas, de alimentos integrales, porque os va a ayudar a tener mejor actuación. Y esto, básicamente, como digo, está explicado por los niveles de glucosa en sangre y que no haya desequilibrios dentro de nuestro cuerpo. Si hay desequilibrios y se da ese pico de insulina y se da que hemos comido comida basura, os aseguro que vuestro cuerpo os va a responder y os va a decir, si ya me apetecía poco hacer un supuesto práctico, con este entorno hormonal me va a parecer, o sea, me va a apetecer mucho menos. Así que primer consejo para retomar esa fuerza de voluntad es que cuides tu alimentación, sobre todo en los minutos u horas previas al atracón
fuerte de estudio o de preparación de oposición. Segundo consejo es que cuando te notes saturado, no sigas R que R con los apuntes, no sigas R que R con ahora si hay opositores que se están preparando la defensa, sino que tengas como ese apartado de cambiar tu rol a modo pausa. ¿Y cómo se cambia? Y esto es muy sencillo. 5 minutitos de ejercicio puede ser una opción. 15 minutos de caminar, pero dejando el móvil a un lado. Es decir, tú no puedes desconectar fatigando más a tu cerebro. Es decir, si yo estoy saturadísimo porque tengo muchas cosas en la cabeza, porque estoy estudiando mucho, yo no puedo además ponerme con el teléfono a tomar grandes decisiones o ponerme con música, además con el teléfono, además con hablar con fulanito, porque eso no es una desconexión y tu fuerza de voluntad no va a volver porque estás cansando más a tu cerebro, estás, lo que he comentado al principio, entrando en esa fatiga de decisión. Así que cambia a modo pausa, vete a caminar con tu novio, vete a caminar con un compañero, desconecta, estate en el aquí y ahora y retoma. Y esto lo puedes hacer cada 2 horas de estudio, cada hora, pero muévete y cambia ese modo pausa. O de igual manera, cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de ese saboreo del aquí y ahora, te puedes ir a pasear tú solo y hacer ese ejercicio de ver en qué estación del año estamos, qué frutos hay en los árboles o qué flores, mejor dicho, cómo está el césped que te rodea. Cosas que de verdad creo que ni miras, o mirar los tejados de las casas, mirar hacia arriba y los distintos pisos, cosas que pasas sin pena ni gloria, porque siempre estás escuchando podcast, siempre estás escuchando o haciendo algo en segundo plano, y entonces no disfrutas y tu cerebro no acaba de desconectar. Así que de vez en cuando ve a ese modo pausa. Y por último, cuida los básicos. Ya hemos hablado de la alimentación saludable, hemos hablado de desconectar para volver a reconectar. Y el tercer punto, que duermas lo suficiente. Cuando duermes lo suficiente, tu cuerpo, que tiende al equilibrio, tiende a la homeostasis, que es básicamente que esté en equilibrio, cuando duerme, esos niveles de glucosa, esos picos que se pueden dar porque has cenado pesado, si duermes correctamente, si duermes tus horas, te vas a levantar, por así decirlo, revitalizado. Y si no duermes como tal, vas a ir a contracorriente, vas a necesitar ya pues esa comida rápida para funcionar. Definitiva, cuida tu sueño, porque a largo plazo, incluso a medio plazo, vas a ver que tienes mejores ideas y vas a poder opositar mejor. Duerme lo suficiente, ten una rutina de sueño. Y una vez que controles estos 3 pilares biológicos que te predispone a tener más energía y te predispone a hacer mejor las cosas, eh, lo que hemos hablado en otros podcasts anteriores, cuida lo que entra en tu cabeza, cuida tus pensamientos. La ciencia también nos dice que aquello que pensamos, aquello que construimos en la cabeza, muchas ocasiones determina lo que ocurre en el futuro. Así que cuida ese 20%, ley de Pareto, que el otro día me lo decía una opositora, Yamila, gracias por estar ahí pendiente de mis podcasts. Cuida ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. Ese 20% es el ABC de alimentación saludable, de dormir, de moverte, de cambiar a modo pausa. Y el resto, que te va a dar un complemento, pues son los pensamientos, son donde gastas tu energía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, el cerebro necesita glucosa para funcionar, dásela poco a poco y, y sobre todo, dentro de esto, intenta coger los momentos, si tienes tiempo para programarte, donde sueles ser más productivo y ahí ponerte la rana y ponerte ese elemento grande. Dicho esto, te espero en el webinar del jueves. Me encantaría que estuvieras. Vamos a hablar de inclusión desde la neurociencia, vamos a hablar de actividades multinivel también y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo y mucho ánimo con el martes.